¿Y si te dijera que no estás viviendo tu vida, sino las consecuencias no digeridas de tu pasado? Tal vez ya lo sentiste, en esa conversación donde te sentiste desbordado, sin razón aparente, en ese silencio incómodo que evitas llenar con palabras, pero que te pesa como si llevaras años arrastrando una culpa, en ese momento en que alguien te mira ahí, sin saber por qué, te sentís herido, como si tocaran una herida que ni sabías que seguía abierta. ¿Te pasó? Vivimos convencidos de que el tiempo todo lo cura, que el pasado es pasado, que lo que fue, fue. Pero lo cierto es que el pasado no es una línea muerta detrás de nosotros. Es una fuerza activa, un río subterráneo, que sigue fluyendo, y que muchas veces nos arrastra, incluso cuando creemos estar quietos. Lo que no fue sanado no está muerto, está vivo, respirando en nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros miedos. Pero, y aquí comienza el cambio, también puede ser redimido, transformado, reconocido como parte del camino hacia lo que verdaderamente sos. Este video no es una receta mágica. No vamos a hablar de soltar por soltar, ni a repetir frases vacías tipo todo pasa por algo. Vamos a sumergirnos en una mirada profunda, incómoda y transformadora. Vamos a mirar de frente ese pasado que aún te condiciona, y te voy a mostrar, de la mano de Gurdjieff, cómo empezar a sanar de verdad. Porque Gurdjieff, ese hombre misterioso que atravesó continentes buscando sabiduría, no hablaba del pasado como un archivo a ignorar, sino como un maestro oculto. Decía, el hombre no recuerda nada, cree recordar, pero solo revive emociones mecánicas. ¿Qué significa esto? Que lo que creemos que es recuerdo, muchas veces es automatismo emocional, una repetición disfrazada de verdad. Ese enojo con tu padre, esa culpa silenciosa por no haber estado en ese momento con alguien que se fue, ese amor que se rompió y que no lograste entender. Todo eso, si no se transforma, se repite. Pero no como una escena, se repite como una estructura interna, como una cárcel invisible. Gurdjieff enseñaba que no somos uno, sino muchos, que en nosotros conviven fragmentos, pequeñas yoes que pelean entre sí. Y cada uno de esos fragmentos tiene una historia que contar. Algunos son ecos del pasado, otros son heridas vivas, pero todos tienen algo en común. Quieren ser vistos, escuchados, integrados. Y acá es donde empieza el trabajo real. Imagínate estar parado frente a un espejo que no te devuelve solo tu imagen, sino tus memorias, tus traiciones, tus duelos, tus silencios. ¿Te animarías a sostener la mirada? ¿Te quedarías ahí aunque duela? Porque sanar no es olvidar, es mirar sin parpadear, es recuperar tu historia sin dejar que esa historia te controle. En este viaje vas a descubrir herramientas concretas, cómo observarte a vos mismo sin juicio, cómo entender lo que sentís sin reaccionar de inmediato, cómo convertir un recuerdo doloroso en una fuente de poder. Pero más allá de eso, vas a sentir que algo en vos empieza a moverse, como si una piedra, anclada en tu pecho desde hace años, empezara a resquebrajarse. No va a ser cómodo, no va a ser rápido, pero va a valer cada segundo. Este video está dividido en 5 partes. Cada una es un peldaño, un tramo del camino hacia una sanación real. No esa sanación de Instagram que promete luz en 21 días, sino una que nace del barro, del esfuerzo, del silencio, y que te devuelve el poder de vivir con presencia. ¿Estás dispuesto a recordar de verdad? ¿A dejar de escapar? ¿A escuchar lo que el pasado aún tiene para decirte? Si es así, quédate. Porque sanar no es volver atrás. Es, por primera vez, avanzar en serio. Te sentás frente al mundo como si fueras uno solo, pero en realidad sos muchos. Uno que ríe, uno que calla, uno que quiere desaparecer cuando la tensión sube. Uno que se defiende sin saber por qué y otro que pide amor sin saber cómo. Esa es la primera trampa del pasado. Se esconde en fragmentos que creemos que somos nosotros, pero no lo somos. Son máscaras, reflejos, automatismos. Y lo más inquietante es que no sabemos que actuamos desde ahí. Gurdjieff lo dejó claro. El hombre duerme. No se refiere a dormir con los ojos cerrados, sino a un estado de inconsciencia permanente en el que respondemos al mundo como máquinas. Alguien nos dice una palabra y reaccionamos.
Alguien no nos contesta un mensaje y nos invade la ansiedad. Vemos una imagen del pasado y de pronto sentimos el corazón comprimido. ¿Por qué? Porque seguimos operando desde memorias no sanadas, desde viejos condicionamientos que ya no nos pertenecen, pero que aún nos gobiernan. Y acá entra en juego la herramienta más poderosa de todas, la autoobservación. La autoobservación es el acto de mirar hacia adentro sin intentar cambiar nada, sin justificar, sin juzgar, solo mirar. Como quien se sienta frente a un río y observa cómo fluyen las hojas. Mirar lo que pasa dentro, en tiempo real, el pensamiento, la emoción, la tensión en el pecho, el impulso de hablar, la necesidad de escapar. Pero ojo, no es lo mismo que la introspección tradicional. No se trata de pensar sobre lo que sentís. Eso muchas veces es solo una manera elegante de seguir escapando. Gurdjieff insistía en observar sin interpretación, porque cuando interpretás ya no ves, filtrás. Imagínate por un momento una escena cotidiana. Alguien te interrumpe, te molesta, sentís que no te escuchan. ¿Qué haces? Tal vez respondés con ironía, tal vez te callás pero te hervís por dentro, tal vez te tragás el enojo y luego te desquitás con otro. ¿Qué pasaría si, justo en ese momento, te detuvieras internamente y observaras? Solo eso. Observaras el calor subiendo por el pecho, la mandíbula apretada, el pensamiento que dice, otra vez no me tienen en cuenta. Ese momento de lucidez, aunque dure 3 segundos, es un milagro, porque por un instante dejás de ser el títere y te volvés el testigo. Y cuando aparece el testigo, empieza la sanación. ¿Por qué? Porque lo que no se ve no se transforma, lo que no se nombra domina desde las sombras. El pasado no se va solo, se va cuando lo traes a la luz de la conciencia, cuando lo ves actuar en tu día a día. No como una historia antigua, sino como una fuerza viva que todavía opera en tu interior. Pero hay algo más, algo crucial. Gurdjieff decía que no hay observación real sin recuerdo de sí. Esta frase, enigmática al principio, encierra una clave fundamental. Solo podés observarte si, al mismo tiempo, recordás que estás ahí. Que vos no sos la emoción, ni el pensamiento, ni la reacción, vos sos el que observa. Es como si de pronto apareciera un segundo nivel de presencia. Vos reaccionás, pero también sabés que estás reaccionando. Vos te ponés triste, pero también sabés que hay alguien en vos que simplemente observa esa tristeza. Esa distancia es sanadora, porque ahí nace una libertad nueva. La mayoría de nosotros creemos que tenemos libre albedrío, pero actuamos por impulso, por herida, por reflejo. El pasado está al mando, y cuando el pasado conduce, el presente se repite. Entonces, ¿cómo empezar a practicar esta observación? Podés comenzar con lo más simple, prestando atención a tus reacciones físicas. ¿Dónde sentís la emoción? ¿Se cierra el estómago? ¿Se tensa el cuerpo? ¿Se enfría el cuerpo? Esas señales son puertas. Si te entrenás en verlas sin huir, sin taparlas, sin contarte historias, algo empieza a aflojar. También podés anotar, escribir no para analizarte, sino para testimoniar. Anotá lo que viste de vos hoy. Cuando ella me habló así, sentí enojo. No lo mostré, pero mi cuerpo se endureció. Pensé que otra vez me estaban dejando de lado. Esas frases son mapas, te muestran tus patrones y lo más poderoso, te enseñan que no sos ellos. Porque ahí está la verdad que Gurdjieff tanto remarcaba. Vos no sos tus pensamientos ni tus emociones, sos el que observa. El que recuerda que está presente, el que puede elegir. Y si cada día entrenás 5 minutos esa observación, no necesitas un monasterio, solo un momento de honestidad. Respirás, cerrás los ojos y preguntás, ¿qué está pasando dentro de mí en este momento? Puede que al principio no veas nada o veas demasiado, da igual. Lo importante es quedarte, no escapar. Porque ese acto, quedarte en vos sin huir, ya es un acto revolucionario.
Hay una historia de un discípulo que le preguntó a Gurdjieff cómo empezar a transformarse. Y él respondió: primero descubrí cuán dormido estás, luego empezá a despertar. La autoobservación es ese primer despertar, ese momento donde dejás de ser solo efecto y empezás a ser causa, donde el pasado ya no dirige la película porque por primera vez alguien está mirando desde la sala. Y ese alguien sos vos. Hay un lugar donde el pasado no es un recuerdo, sino una atención. No tiene palabras, no tiene imágenes claras, pero pesa, aprieta, y está más cerca de lo que imaginás, en tu cuerpo. La mayoría cree que los recuerdos duelen solo en la mente, pero los grandes sabios, y también la neurociencia moderna, coinciden en algo esencial. El cuerpo guarda memorias emocionales. Aquello que no lloraste, no gritaste, no comprendiste, no lo olvidaste. Lo encapsulaste en tu sistema nervioso. Se convirtió en una contractura, una fatiga inexplicable, una rigidez en la espalda, un nudo en la garganta. Gurdjieff conocía esta verdad antes de que se popularizara. Por eso creó una serie de movimientos conscientes que no eran simples ejercicios físicos, sino actos de transformación interior. Movimientos lentos, precisos, casi rituales, que no buscaban el control externo, sino despertar algo dentro del cuerpo dormido. Porque para Gurdjieff, el cuerpo también debía despertar. No bastaba con observar la mente, había que invitar al cuerpo a recordar, a liberar, a aflojar sus nudos antiguos. Pensalo un segundo. ¿Cuántas veces dijiste «estoy bien» mientras el pecho se te cerraba como una caja fuerte? ¿Cuántas veces seguís adelante cuando tus músculos temblaban, no de esfuerzo, sino de retención emocional? Vivimos desconectados del cuerpo como si fuera una máquina, pero el cuerpo no es una herramienta, es un archivo vivo. Y como todo archivo, tiene secciones bloqueadas. Esos bloqueos no son fallas, son mecanismos de defensa. El cuerpo, en su sabiduría ancestral, retiene lo que no pudiste procesar, lo encapsula para protegerte. Pero con el tiempo, lo que fue protección se vuelve prisión. Una anécdota real lo explica mejor. Una mujer que había sufrido la muerte de su hermana en la infancia contaba que nunca pudo llorar. Nadie la dejó. Le decían, sé fuerte, no llores que la vas a hacer sufrir en el cielo. Durante años vivió como si todo estuviera bien, pero tenía un tic nervioso en el ojo, insomnio crónico y un dolor en el hombro que ningún médico podía explicar. Un día, en una práctica corporal consciente, le pidieron que respirara profundo y moviera los brazos como si despegara del suelo. Sin saber por qué, rompió en llanto. El cuerpo había esperado 20 años para soltar aquello que las palabras no podían narrar. Esa es la clave. El cuerpo tiene su propio tiempo, y si lo escuchás, te muestra por dónde empezar a sanar. ¿Y cómo se lo escucha? Primero, bajando el ritmo. No se puede sentir a 100 por hora. La vida moderna nos entrena para correr, no para habitar. Gurdjieff lo sabía, por eso insistía en los ejercicios lentos, en caminar con atención, en moverse como si cada gesto importara. Porque cuando frenás, escuchás, y cuando escuchás, el cuerpo habla. Segundo, respirando distinto. La respiración es el puente entre lo inconsciente y lo consciente. Es involuntaria, pero también voluntaria. Es automática, pero podés decidir cómo hacerlo. Cuando respirás superficialmente, vivís en la superficie. Cuando respirás profundo, bajás al sótano emocional, donde está lo que duele, lo que pesa, lo que no fue llorado. Probalo ahora mismo. Inhalá lento, llená el abdomen. Exhalá por la boca. Hacelo otra vez. ¿Sentís? No pasa nada, pero está pasando todo. Estás bajando al cuerpo. Estás volviendo a vos. Tercero, atendiendo al impulso de moverse o de no moverse. Muchas veces, cuando tocamos una emoción profunda, el cuerpo tiembla. Tiembla como un animal herido, como si algo se estuviera desprendiendo. Y ese temblor que nos enseñaron a evitar es sanador. Es energía liberándose. Es el cuerpo haciendo lo que necesita hacer, si no lo bloqueamos. Gurdjieff enseñaba que el cuerpo tiene centros de funcionamiento: el intelectual, el emocional y el físico.
Cuando están desalineados, nos volvemos torpes, reactivos, mecánicos. Pero cuando esos centros se armonizan, aparece la presencia, una presencia viva, consciente, integrada. Y esa integración comienza por sentir lo que está oculto, por liberar lo que está atrapado. Pero esto no es una técnica para hacer una vez, es una práctica de vida. Una y otra vez te invito a volver al cuerpo, a poner una mano en tu pecho cuando estés ansioso, a mover los hombros cuando sientas que algo se estanca, a bailar cuando te sientas perdido, no como distracción, sino como acto sagrado. Porque sanar el cuerpo no es embellecerlo, es habitarlo. Y habitarlo es recuperar territorio perdido. Quizás alguna vez sentiste que no podías más, que estabas roto. Pero la verdad es que no estabas roto, estabas lleno. Lleno de emociones no expresadas, de tensiones acumuladas, de memorias silenciadas. Y ahora tenés una oportunidad, vaciarte, soltar, permitir que el cuerpo diga lo que tu boca no supo decir. Gurdjieff no prometía alivio, prometía despertar. Y para despertar, primero hay que liberar lo que estanca, lo que adormece, lo que congela. Así que esta parte del viaje te pide algo simple pero profundo. Movete, respirate, toca el suelo con los pies y el alma con la palma. Porque cada paso consciente es un paso hacia la libertad. Y la libertad, la real, la que no se compra ni se grita, empieza en el cuerpo. A veces creemos que el dolor es algo íntimo, que nadie puede entrar, que nadie puede comprenderlo. Nos encerramos, levantamos paredes emocionales. Esto lo resuelvo yo solo, nos decimos. Y sin darnos cuenta, caemos en una de las trampas más profundas del ego, la ilusión de la soledad como fortaleza. Pero Gurdjieff tenía otra visión. En sus enseñanzas más íntimas afirmaba algo que incomodaba a muchos de sus discípulos. El trabajo sobre uno mismo solo es real cuando es hecho con otros. ¿Por qué? Porque el otro es un espejo, un amplificador, un detonador, y también, aunque no lo sepamos, una medicina. Pensalo por un instante. ¿Cuántas veces descubriste algo de vos mismo gracias a una relación? ¿Cuántas veces un amigo, una pareja, un desconocido te hizo tocar una emoción que ni sabías que habitaba en vos? Eso no es casualidad. Es parte de la arquitectura interna de nuestra evolución. No estamos diseñados para despertarnos en soledad. Estamos diseñados para reconocernos a través del otro. Gurdjieff lo sabía, por eso sus enseñanzas nunca fueron solo intelectuales. Las compartía en grupos, en movimientos colectivos, en prácticas donde los cuerpos se sincronizaban, donde las miradas incomodaban, donde la presencia del otro te obligaba a verte de una manera que solo jamás lograrías. Porque el otro, simplemente estando ahí, revela tus zonas oscuras, tus enojos automáticos, tus reacciones mecánicas, tu orgullo, tu impaciencia, tu necesidad de controlar, pero también tu ternura, tu capacidad de empatía, tu deseo profundo de conectar. Y eso, esa confrontación amorosa, es lo que empieza a sanar. Te doy una imagen. Imagina que llevas años encerrado en una habitación. Las ventanas están selladas. Te acostumbraste a ese aire viciado. Crees que el mundo huele así. Hasta que un día alguien entra y con un simple gesto abre una rendija. De pronto entra una ráfaga de aire fresco y vos, sin entender cómo, sentís que algo se despierta. Ese alguien no te curó, pero su presencia permitió que empezaras a respirar distinto. Así funciona el grupo consciente, no como una terapia, sino como un espacio de verdad, un lugar donde no podés mentirte del todo, porque hay testigos. Y cuando hay testigos, hay conciencia. No se trata de contar tu historia a cualquiera, se trata de compartirla donde haya silencio, escucha, respeto. Gurdjieff hablaba del choque consciente que ocurre cuando dos energías se encuentran sin máscaras. Es incómodo, sí, pero es real. Y la realidad, aunque duela, es el primer paso hacia la transformación. Quizás pensás, yo no necesito un grupo.
Quizás te defendés con frases como nadie me entiende o mejor solo que mal acompañado, pero te invito a revisar eso con honestidad. ¿No será que te da miedo que te vean? ¿Que alguien escuche tu dolor sin que puedas adornarlo? ¿Que alguien intuya lo que vos no querés sentir? Porque el grupo no te exige nada, pero sí te muestra. Y en ese mostrar puede ayudarte a recordar quién sos. Hay algo profundamente ancestral en reunirse a compartir desde el alma. Antes del lenguaje sofisticado, nuestros ancestros se sentaban en círculo, contaban historias, lloraban pérdidas, celebraban nacimientos. Esa sabiduría no se perdió, solo se ocultó debajo de la hiperconexión solitaria de hoy. Volver al grupo es volver a ese círculo sagrado, donde tus emociones no son vergonzosas, sino humanas, donde el llanto no es debilidad, sino descarga, donde no se busca aprobación, sino presencia. Ahora bien, no cualquier grupo es sanador. Hay que elegir con cuidado. Busca espacios donde el silencio sea tan valioso como la palabra, donde nadie tenga la verdad absoluta, pero todos estén dispuestos a mirarse. Donde no se compita por ver quién sufrió más, sino por ver quién se anima más a ser honesto. Puede ser un grupo de meditación, de movimiento, de lectura espiritual. Puede ser un pequeño círculo de amigos que se reúne para hablar desde el corazón. No importa la forma, importa la intención, porque en esos espacios algo se mueve, algo que solo cuesta, pero con otros se ablanda. Gurdjieff no decía que el grupo reemplaza el trabajo individual, decía que lo potencia, que te expone a situaciones que vos solo jamás generarías. Y esas situaciones, por incómodas que parezcan, son catalizadores del despertar. ¿Querés verte de verdad? Pedile a otro que te diga cómo lo hiciste sentir. ¿Querés sanar de raíz? Permitite compartir una emoción sin tener que explicarla. Porque cuando otro sostiene tu dolor sin juzgarlo, algo se reordena en vos. Es como si tu cuerpo entendiera que ya no necesita apretar, que puede soltar. Y soltar, en grupo, es una experiencia distinta. Te devuelve la confianza, te recuerda que no estás solo, y sobre todo, que nunca lo estuviste. ¿Qué pasaría si hoy te dijera que una parte de tu dolor no viene de lo que te hicieron, sino de lo que aún no pudiste perdonar? No hablo de justificar, ni de olvidar, ni de hacer como si nada hubiera pasado. Hablo de ese nudo interno, sutil pero presente, que se activa cada vez que recordás una traición, una humillación, una ausencia, y que, aunque no lo quieras, todavía tiene poder sobre vos. El perdón no es un acto religioso, es un acto liberador. Y Gurdjieff lo insinuaba, aunque no usara esa palabra con frecuencia. Para él, cada emoción no resuelta es una energía atrapada, una fuga de atención, una esclavitud invisible. Y el rencor es una de las más sofisticadas, porque se disfraza de justicia, de memoria, de dignidad. Nos hace creer que tener razón es más importante que estar en paz. Nos hace volver, una y otra vez, a revisar lo que nos hicieron, como si repasar el dolor nos devolviera algo. Pero lo único que devuelve es encierro. Perdonar no es para el otro, es para vos. Es soltar el ancla que te mantiene atado a una versión herida de tu historia. Es decir, sí, eso pasó, pero yo no voy a vivir desde ahí el resto de mi vida. Es curioso, cuando escuchamos tenés que perdonar, muchos se tensan, aparece la resistencia. ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Y si no se lo merece? ¿Y si no se arrepintió? Pero el perdón no tiene que ver con el otro, tiene que ver con la libertad que vos estás dispuesto a concederte. Gurdjieff hablaba de la identificación, ese fenómeno por el cual te confundís con lo que te pasó. Te identificás con la víctima, con la traición, con la rabia. Y desde ahí vivís, reaccionás, amás, temés. Pero no sos eso. Eso fue una experiencia. Vos sos más grande. Y el perdón es el puente entre lo que te pasó y lo que sos. No es un evento, es un proceso. Y empieza, siempre, por reconocer lo que te dolió de verdad.
Porque muchas veces lo que más cuesta perdonar es lo que no nos animamos a sentir. Te doy un ejemplo. Una persona que fue abandonada en la infancia puede decir durante años que ya superó eso, que entiende por qué sus padres actuaron así, que lo aceptó. Pero cuando le preguntas si siente rabia, te dice que no. Y cuando hablas de tristeza, esquiva. Entonces, ¿qué pasó con esa emoción? Se congeló, y al congelarse quedó sin resolver. El perdón no puede surgir desde el intelecto, surge desde el cuerpo, desde la emoción que se mueve, desde el momento en que te permitís llorar eso que nunca lloraste, desde el instante en que aceptás que te dolió y que ya no querés seguir sufriendo. Y ahí algo se suelta. Gurdjieff decía que el sufrimiento voluntario era necesario para la transformación, pero no hablaba de autoflagelarse. Hablaba de sentir lo que evitamos, de mirar la herida sin máscara, de pasar por la incomodidad de ser humano con todo lo que eso implica. Y el perdón, en este contexto, es un sufrimiento voluntario, porque te obliga a rendirte, a dejar de tener razón, a soltar el relato que te mantenía seguro en tu rol de herido. ¿Y sabés qué hay del otro lado? Silencio. Un silencio distinto, como si por fin dejaras de gritar por dentro. Perdonar no significa que vayas a abrazar a quien te lastimó. Tampoco implica reconciliación. Implica comprensión profunda. Entender que el otro también actuó desde su inconsciencia, su herida, su miedo, y que vos ya no necesitas cargar con eso. Incluso, a veces, el perdón más difícil no es hacia otros, es hacia uno mismo. Perdonarte por haber esperado demasiado, por haberte callado, por haberte traicionado, por haberte quedado donde ya no era. ¿Podés mirarte con compasión? Gurdjieff enseñaba que el ser humano está fragmentado, que hay muchas partes en nosotros que no se conocen entre sí, y que uno de los trabajos internos más profundos es reconciliar esas partes. El que falló, el que se equivocó, el que dañó, integrarlos, no para premiarlos, sino para dejar de pelearte con vos. Porque mientras haya garra interna, no hay paz posible. Quizás hoy puedas hacer un pequeño gesto, no un gran ritual, no una carta. Solo cerrar los ojos y decir en silencio, te libero, me libero. Y si aún no lo sentís, está bien, no forces, solo observa el nudo. Poné tu atención ahí, porque donde va la atención, va la energía, y donde va la energía, hay posibilidad de transformación. Recordá, el perdón no borra el pasado, pero cambia tu lugar frente a él. Y eso, en el camino del despertar, es un salto cuántico. Cuando miras tu vida hacia atrás, ¿qué ves? ¿Ves una sucesión de eventos? ¿Errores que intentás no repetir? ¿Heridas que tratás de ocultar? ¿O tal vez una historia que sigue escribiéndose desde la tinta vieja del pasado? La mayoría de las personas no vive el presente. Vive desde el pasado, desde lo que no se resolvió, desde lo que quedó inconcluso, sin cierre, sin comprensión. Y es ahí donde la herida se transforma en patrón. Lo que te pasó, si no fue integrado, se vuelve forma de mirar, de actuar, de amar. Y entonces dejas de vivir tu vida para vivir una repetición sutil de lo que ya conoces. Gurdjieff tenía una frase que parece simple pero es demoledora. El hombre no recuerda quién es porque vive en lo que no es. Y lo que no es todo lo que no fue reconocido, sentido, mirado de frente. Es decir, tu pasado no sanado. Pero hay una salida. No una salida hacia adelante, sino hacia adentro. Integrar el pasado no significa hacer las paces con cada capítulo de tu historia. Significa ver cada capítulo como parte de una trama más grande. Una trama que no te define, pero sí te enseña. Y ahí empieza el giro. Pasás de ser el personaje que sufre su historia a ser el narrador que la comprende. ¿Cómo se da ese cambio? Primero, dejando de esperar que el pasado sea distinto. Esa espera es una forma de no vivir, una fantasía que te mantiene en pausa, como si algo aún pudiera resolverse en la mente, aunque ya no haya nada que hacer afuera. Lo que ocurrió, ocurrió.
La pregunta no es por qué te pasó. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora con eso? Segundo, entendiendo que cada experiencia dejó una marca, pero no una condena. Esa marca puede doler, sí, pero también puede señalar. Puede indicar dónde hay algo que todavía no sabías de vos. Una vulnerabilidad, una fuerza, una capacidad de amar que aún no exploraste. Un límite que no supiste poner, pero que ahora podés aprender a sostener. Integrar el pasado es como entrar a una habitación desordenada donde viviste muchos años. Al principio da miedo. Hay polvo, hay rincones oscuros. Pero si encendés la luz, si te tomás el tiempo de mirar cada objeto con atención, descubrís que nada ahí es tu enemigo, que todo lo que está puede ser comprendido. Y al comprender, se libera. Gurdjieff hablaba de la necesidad de trabajar con la atención. La atención como acto de poder. De dejar de vivir en automático, atrapado en asociaciones mecánicas y empezar a elegir. Porque cuando observas tu historia con atención, sin culpa ni justificación, se produce una alquimia. Lo que era peso se vuelve comprensión. Lo que era dolor se vuelve sabiduría. No de inmediato, no sin resistencia, pero se puede. Y entonces de pronto algo cambia. El pasado ya no te empuja desde atrás. Vos empezás a caminar desde el presente. Eso es integrar. Es que puedas mirar lo que fuiste sin querer borrarlo. Es que puedas decir, eso también soy. Y en vez de rechazarlo, incluirlo. Porque no hay despertar sin integración. No hay verdadero crecimiento sin ese momento en que aceptás cada parte de vos. La que supo, la que se equivocó, la que huyó, la que resistió. Todas. Gurdjieff proponía ejercicios que no eran solo para desarrollar habilidades, sino para generar fricción interior. ¿Para qué? Para que el yo que observa se fortalezca. Para que puedas elegir desde la conciencia y no desde la herida. La integración no es algo que haces una vez. Es una práctica diaria. Cada vez que te das cuenta de que estás reaccionando como lo hacías hace años y decidís frenar. Cada vez que ves venir el viejo patrón y respirás y te quedás y elegís distinto. Cada vez que no necesitas que el otro cambie, porque vos ya cambiaste la forma en que le das poder. Eso es madurez emocional. Eso es libertad interior. Y sobre todo, eso es presencia. Porque solo quien ha hecho las paces con su pasado puede habitar plenamente el ahora. Y no hay mayor regalo que ese. Porque el presente es el único lugar donde podés amar sin miedo. Crear sin repetir. Decidir sin que te maneje un eco viejo. Quizás este camino que empezaste viendo como una forma de sanar, ahora se revele como algo más profundo. Una forma de recordar quién sos más allá de tu historia. Y eso, aunque no lo ves todavía, es un renacer. No uno espectacular, no uno de película. Uno silencioso, íntimo, verdadero. Como un amanecer después de una noche larga. Sin explosión, sin aplausos, pero con una certeza que ya no se va. Estoy acá, y esta vez sí soy yo quien camina. Lo recorriste, parte por parte, capa por capa, dolor por dolor. Te sentaste frente al espejo de tu historia, bajaste al cuerpo donde dormían las emociones no expresadas, te abriste, al menos por dentro, a la posibilidad de ser acompañado y te asomaste a ese puente invisible donde el perdón no es renuncia, sino liberación. Ahora estás acá, en este instante, respirando, sintiendo, presente. ¿Y sabes qué significa eso? Que ya no sos el mismo. No porque te hayas transformado en alguien nuevo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, empezás a habitarte de verdad. Gurdjieff no prometía una vida sin dolor, prometía una vida despierta, una existencia donde el pasado ya no actúe como un titiritero oculto, sino como un maestro que, finalmente, pudo dejar su lección. Y eso es lo que hiciste hoy, escuchaste la lección. Quizás fue incómodo, quizás removió cosas que habías escondido, pero si algo dentro tuyo se movió, aunque sea 1 milímetro, entonces este viaje valió la pena. Porque despertar no es un acto heroico, es una decisión cotidiana.
Una decisión silenciosa que se toma en los lugares más íntimos, cuando elegís mirar lo que duele en vez de distraerte, cuando respondés con conciencia en lugar de reaccionar, cuando respirás hondo y te quedás. Y eso, amigo, amiga, es poder. No ese poder de imponer ni de controlar, sino el poder de ser vos mismo con honestidad, incluso cuando tiembla todo alrededor. Quizás hoy no tengas todas las respuestas. No hace falta. Lo único esencial es que ya no estás huyendo de vos. Y eso cambia el rumbo de toda una vida. Antes de despedirme, quiero decirte algo con el corazón. Este contenido lo hago con mucha dedicación. Y si sentís que te sirvió, que algo de esto tocó una fibra profunda en vos, te invito a que colabores con este canal de una forma muy simple pero poderosa. Dale like al video. Suscríbete si aún no lo hiciste. Esos pequeños gestos, aunque parezcan mínimos, ayudan a que este mensaje llegue a más personas. Personas que, como vos, quizás estén buscando una luz, una señal, una palabra que les recuerde que no están solas en su proceso. El camino del autoconocimiento no es un destino, es un ejercicio de amor constante. Y si estás acá, es porque ya comenzaste a caminarlo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por animarte a mirar hacia adentro. Te espero en el próximo video. Pero sobre todo, te deseo esto. Que te encuentres con vos, una y otra vez, hasta que tu pasado se convierta en tierra fértil para todo lo nuevo que está por florecer. Hasta pronto.